Vamos a buscar en Filipenses capítulo 3. El día de ayer leíamos este texto en la casa de oración en Pittsburgh. Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 y 14. Vamos a tratar de hablar acerca de un tema muy controversial, pero no abordado desde un punto de vista teológico. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Yo leo el 12, usted me ayuda con el 13 y leemos juntos el 14. Dice así el Señor en su palabra. Solo le hago una aclaración. Está escribiendo Pablo. Pablo está hablando, Pablo está narrando. Y Pablo expresa estas frases y dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo alcanzar, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Juntos. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Bendito Señor y Padre, en esta hora estamos reunidos, Señor, reconociendo que somos un pueblo pecador, un pueblo rebelde, un pueblo con un corazón duro, un pueblo de dura cerviz, como lo enseña tu palabra. Un pueblo, Señor, que fue encontrado muerto en sus delitos y pecados. Mas cuando tu gracia nos encontró y nos abrazó, Señor, nos cambiaste de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz, de la familia de la perdición a la familia de Dios. Gracias, Señor, por la gracia. Ayúdanos, Señor, a entender este concepto que a veces nos cuesta tanto, a no tomar la gracia para convertirla en libertinaje ni en desgracia, sino a poderla valorar por lo que es, por lo que costó y por quien nos la dio, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Esta semana vi a un hombre pararse frente a su iglesia y abrirles el corazón y hablarles de cierto tema que a mí me impactó. Muchas veces los pastores, cuando nos paramos en un púlpito, les hablamos a las iglesias acerca de teología, de doctrinas, creencias. Pero cuando ves a una persona simplemente abrir dos cosas, la Biblia y su corazón, el mensaje cambia. El receptor cambia. Yo puedo abrirte todos los libros de teología que he leído y no te va a cambiar jamás. Yo puedo leerte el libro de chistes y no te va a cambiar. Puedo abrirte un libro de anécdotas y no te va a cambiar. Puedo abrirte el libro de grandes biografías de hombres de la historia, cristianos y no cristianos, y no te va a cambiar. Pero cuando se abre la palabra y se abre un corazón que ha experimentado lo que se va a predicar, eso cambia, porque la palabra cambia. La palabra es lo único sobre la faz de la tierra que puede cambiar un corazón. La palabra es lo único que puede, dice la escritura misma, que el corazón del hombre desde temprano de juventud es malo. Busca el mal, tiende al mal. Los proverbios dicen: no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Y muchas veces nuestro mismo corazón nos crea falsas expectativas de que somos algo que no somos. Nos crea falsas justicias. Creemos que somos buenos. Y este día te quiero hablar acerca de un tema tratando de hacer lo que vi esta semana. Pero no quiero te voy a abrir la puerta de mi corazón con un tema que a mí me tocó. Y el tema es la gracia. Hay muchos temas que a mí en lo personal me han apasionado de la escritura. Uno de ellos, muchos lo saben, que es la escatología. ¿Qué va a pasar después? El Apocalipsis, que los sellos, que la gran bestia, el libro de Daniel. A mí me encanta. Pero eso no te va a cambiar tu corazón. Eso no va a cambiar tu forma de ver la vida. Eso no te va a cambiar. Te va a cambiar el día que tú aprendas y entiendas qué es la gracia. Y si hay un tema que a mí me tocó, me transformó, fue la gracia.
Yo sé que tú has escuchado cantidad de sermones de la gracia, has leído libros de la gracia, pero muchos de nosotros no hemos tenido un encuentro personal con la gracia. La Biblia, cuando se abre desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de la gracia de Dios. Muchos de nosotros hemos corrido cantidad de veces hacia la misericordia de Dios, que es muy diferente a la gracia. Te lo voy a dar en un concepto sencillo. La misericordia es cuando Dios no te da lo que tú te mereces. Pero la gracia es cuando Dios te da algo que tú tampoco te mereces. En la misericordia Dios no te da, pero en su gracia Dios sí te da. Muchos de nosotros hemos recurrido cantidad de veces a la misericordia de Dios y está bien. Está bien recurrir a la misericordia cuando tú cometes una falta, cuando nos sentimos mal. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y está bien, porque en su misericordia Dios no nos da la justicia que debería habernos dado a cada uno de nosotros como el justo pago por nuestros pecados. En su misericordia no lo da, porque si nos lo diera nos hubiera terminado hace mucho tiempo. Pero la gracia es un paso más allá todavía de la misericordia. Porque en la gracia lo que tú no te mereces, lo que yo jamás me hubiera merecido, que era el perdón de pecados, que era sentarme a la mesa del Señor, que era ser lavado con su sangre, que era tener un nombre nuevo en la gloria, que era tener la esperanza de la resurrección, eso que jamás yo nunca hubiera pagado con mis propios méritos, con mis propias fuerzas, eso es la gracia de Dios porque me lo dio sin merecerlo. La misericordia es que no te va a castigar como tú y yo lo merecemos, pero la gracia es que nos va a bendecir como tú y yo jamás nunca lo hubiéramos merecido. Cuando yo dije, Señor, yo quiero hablarle a la iglesia acerca de un tema que toque corazones, la palabra fue la gracia. Las biografías no te van a cambiar, las parábolas te pueden modificar un poquito el pensamiento, pero solo la gracia transforma el corazón. ¿Por qué? Porque la gracia es en sí el contenido de toda la palabra. Y dice la palabra que ella es cortante como espada de dos filos, que atraviesa el alma, puede partirlo de los tuétanos y puede tocar hasta la hebra más sencilla del corazón, la más sensible de todas. Una persona que entiende la gracia entiende a Dios. La palabra nos habla cuando hablábamos de conociendo a Dios. Dios es amor. No es que Dios tiene amor. No. Dios en esencia, su pureza, su naturaleza es amor. Y el amor de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, el amor de Dios en esencia se manifiesta a través de la gracia. Yo no vengo a decirte ahora, como lo he hecho en otras ocasiones, decirte que la gracia viene de la palabra griega charim, que significa carisma, que es regalo inmerecido. No, yo no te quiero hablar con teología acerca de la gracia, te quiero decir lo que Dios ha hecho con su gracia en mi vida y lo que sé que ha hecho en la vida de algunos de ustedes. Yo creo que para abrir el corazón no hay mejor forma que quizás con testimonio propio, testimonio de personas, algo práctico. Pastor, eso suena como que usted ha pecado. ¿Quieres una respuesta sincera? Sí. Todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Todos los días. Todavía dormido peco. Porque en los sueños veo a algunos hermanitos y hago cosas que no puedo hacer en la realidad. Y el hecho de reconocer que yo soy el primero de todos los pecadores, porque peco desde que me levanto hasta que me vuelvo a levantar, aún en sueños, aún con el pensamiento, con el deseo, más lo que sí hago, me hace pensar, Señor, ¿y cómo me puedo parar delante de toda la gente a predicar una palabra que es santa, a repetir un nombre que es santo, delante de los que tú llamas la congregación de los santos? ¿Cómo yo siendo pecador? ¿Cómo yo, si yo no soy digno, ni usted tampoco lo es, de siquiera mencionar el nombre del santo? ¿Sabe que el respeto que tienen los judíos por el nombre de Dios es tan grande que dicen los conocedores que cuando los judíos escribían a mano la Torá, cuando iban a poner el nombre de Dios,
escribían ahí una pequeña palabrita, ni siquiera el nombre completo, y la pluma que usaban la botaban. Y nosotros, si usted se pone a pensar que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo, si se pone a pensar en aquella frase que yo sé que a todos nos ha dado vuelta alguna vez en la cabeza: sin santidad nadie verá al Señor. Pero cuando usted y yo reconocemos que somos unos grandes pecadores, que desde el principio hasta el fin del día pecamos en pensamiento, en palabra, en lo que deseamos, aún lo que no hacemos. Porque dice la Escritura que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Señor, o sea que yo no te voy a ver. Y siendo sinceros, ¿cuántas veces todo predicador, solo hay dos formas de pararse enfrente del pueblo de Dios? Una es o siendo un completo sinvergüenza, sin temor de Dios. Esa es la primera. Y la segunda es no siendo santo, conociendo su gracia. Porque entre el que se para completamente sabiendo que es un perfecto hipócrita, farsante, que no le teme a Dios, y el que se para teniéndole reverencia a Dios, los dos son unos grandes pecadores sin diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que uno conoció la gracia, y eso no lo hace digno, lo hace tomar conciencia que no es él, es la gracia de Dios operando a través de. El otro simplemente sabe que es un gran pecador, pero como no le tenía miedo a Dios, se para y le da igual, y se para a contar lo que le da la gana. Cuando tú conoces la gracia de Dios, es porque has conocido primero la amargura del pecado. Nadie puede disfrutar la dulzura de la gracia de Dios si primero no ha conocido la hiel del pecado. Hace años, siendo ya convertido, entre comillas, siendo una persona que había estudiado un par de materias en el seminario, que conocía mucha Biblia, igual que todo joven, cometí mis errores, me alejé, y uno piensa que conoce la gracia. Uno piensa que conocer la gracia es que yo peco ahora y me arrepiento mañana y vuelvo a pecar mañana y después me vuelvo a arrepentir, pero eso no es gracia. Porque hay un momento donde tu mismo corazón te hace sentir que somos unos perfectos hipócritas. ¿Por qué no es gracia, pastor? Porque la gracia transforma. Pastor, pero ¿y si caigo? Si caigo, es una palabra que te quiero que la vamos a ir desmenuzando poquito a poquito. Teniendo experiencias con el evangelismo, en el servicio en las iglesias, siendo un buen cristiano para todos por fuera, igual que muchos de nosotros. Nos parábamos a compartir la palabra, muchas veces persona a persona, pero por dentro sabía que andaba mal. Sabía que hay cosas en mi vida que no las conocía mi papá, mi mamá, que no las conocía mis pastores, que no las conocían mis hermanos, mis líderes. Y como nadie las sabe, uno piensa que está bajo la gracia. No. Porque hubo un momento en el cual yo mismo me cansé de la hipocresía que yo tenía para con Dios. Y llegué a pensar, Señor, ¿para qué me arrepiento si vuelvo a hacer lo mismo? ¿Para qué, Señor, voy a la iglesia si el domingo te estoy alabando y al salir de ahí voy a hacer lo mismo y si no es que cosas peores? Señor, yo me siento hipócrita. Señor, yo me siento sucio. Y el que no conoce la gracia se va apartando, y se va apartando, y se va apartando, y se va apartando. Y cuando se va apartando se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, y el pecado se hace cada vez más grande y más latente, porque lo único que te puede separar del pecado es la palabra. Pero el enemigo nos ha vendido tanto la idea que mientras más pecador eres, más te tienes que alejar de él.
No huyas del pecado, acércate a Cristo, que lo demás viene por añadidura. El que conoce la gracia, conoce que Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchos adentro de la iglesia todavía caminamos con ceguera. No conocemos la gracia. Porque cuando pecamos, nos sentimos hipócritas, nos sentimos mal, nos sentimos: ¿para qué voy a la iglesia? Nos sentimos: ya no voy, me siento que soy la persona más hipócrita del mundo. Y nos vamos alejando, nos vamos apartando y nos vamos apartando. Y eso es no conocer la gracia. Yo recuerdo que a los ojos, igual que muchos, yo sé que muchos nos ha pasado igual, y yo sé que te puedes identificar con mi testimonio, lo que vamos a hablar el día de ahora. Delante de mis padres yo era un hijo excelente. Delante de mis pastores yo era un muchacho intachable. Pero solo yo sabía lo que yo hacía. Y solo usted sabe las luchas que usted tiene todos los días de su vida. ¿Ok? ¿Y qué había en mi interior? Yo me fui alejando porque yo no quería ser hipócrita. Yo empecé a criticar a los otros que yo había visto que andaban haciendo las mismas cosas que yo hacía y que estaban en la iglesia, y yo me volví crítico del otro porque yo miraba la paja de aquel y no miraba mi propia vida. Y no, ¿cómo puede ser esto? Y que vos no viste en el mismo lugar ayer. Sí, pero mira aquel. Para ser como eso yo no quiero estar ahí. Y todos son unos grandes hipócritas. Todos es lo mismo. Los que están en la iglesia y los que están afuera, todos somos cortados con la misma tijera. Entonces yo dije: me voy a alejar, me voy a separar. ¿Por qué? Yo no puedo vivir esa farsa. No puedo. Yo trataba de acallar, trataba de silenciar esa vocecita que muchos llamamos conciencia, que no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo cuando te habla que estás haciendo algo mal. ¿Y cómo trataba de acallarla? Poniéndole más pecado al pecado. Tratando de silenciar la voz de Dios, poniéndome audífonos, encaminándome en el mundo por donde yo quería, haciendo lo que yo quería, y diciendo: si es que todos son iguales. Pero en las noches hay una diferencia con el que Dios ha tomado de la mano. En las noches, el que ha sido tomado de la mano del Señor, el que Cristo le ha puesto sus ojos encima. Brother, cuando andamos en esas, es mentira, no se duerme. Por años yo sufrí de migrañas, por años gastritis, por años colitis. Todavía cuando me vine para acá, mi mamá me dio una gran caja de Colipax o Colitran, no me recuerdo. Se las acabo de mandar con la hija del hermano Rigoberto de regreso antes de que se me vencieran. Pero antes yo era adicto. Yo terminando una comida para dentro de la pastilla porque me hacía daño. Pastor, ¿y por qué le hacía daño? Mire, hermano, el Hijo de Dios que quiere caminar, quiere tratar de caminar fuera de la gracia, Dios no le da paz. Imposible. Pastor, yo tengo paz desde que me fui de la iglesia. No sos hijo. No sos. Si hay algo que yo he aprendido de la gracia, es que la gracia limpia. La gracia es la materialización de la sangre de Cristo sobre la vida del pecador. La gracia es la consumación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pastor, ¿y usted cómo sabe que la gracia lo ha limpiado? Limpió mi corazón, limpió mi culpa. La gracia te quita todas aquellas cosas que no te dejan dormir. Cuando caminas bajo la gracia, cuando has vuelto y has abrazado la gracia, y lejos de tratar de huir de Él, corres y te humillas delante de Él, la gracia opera distinto. Cuando vas en sentido contrario, alejándote, la gracia te llama. Pero cuando vas directo a la cruz a humillarte, a pedir perdón, la gracia te limpia. Te limpia la culpa. Te deja dormir tranquilo. Limpia tu corazón, limpia tu alma, limpia tu vida.
Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que correr a la gracia. ¿Y cómo corro a la gracia? Reconociendo primeramente que necesito la dulzura de la gracia de Cristo, porque ya probé la amargura del pecado que me estaba matando. Y si no lo has experimentado, el pecado mata, te consume. Pastor, ¿qué tipo de pecado? Todo pecado, incluyendo desde rencor, incluyendo odio, incluyendo asesinatos, incluyendo lo que tú quieras, adulterios, alcoholismo, lo que quieras. Todo pecado mata, y no te voy a decir que te va a mandar al cementerio, te va a empezar a matar espiritualmente. Te va a empezar a matar por las noches. Vas a escuchar esa voz que te va a redarguir, que te va a molestar y que te va a decir, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? Si yo tuviera que decir, cuando yo nací de nuevo, yo me atrevería a pensar que yo no nací de nuevo el día de noviembre que yo llegué a la iglesia central y que me puse de pie en una invitación, porque para nacer de nuevo es necesario no solo la fe en Cristo, sino el arrepentimiento. Y muchos, cuando hacemos la oración de fe, decimos, me arrepiento, pero la verdad es que muchas veces no nos arrepentimos. Si yo tuviera que decir, y creo que el día que yo nací de nuevo fue el día que yo andaba más, pero más perdido completamente en lo que yo era, y como yo me alejé de la gracia, como yo dije, yo no quiero ser igual que un montón de hipócritas que están ahí en el tabla, en el de aquí, no en el de allá. Yo me fui envolviendo más, y más, y más, porque el pecado envuelve, porque el pecado absorbe, porque el mundo absorbe, porque mientras más te alejes de Cristo, sin querer, aunque digas lo que digas, no es que yo no hago nada malo en mi casa, no, yo leo mi Biblia en mi casa, no, te vas jalando, te vas debilitando, y cuando en lo peor estaba, recuerdo que en la lomita allá del estadio Cuscatlán, en una lomita donde se iba a ver uno el partido para abajo cuando no tenía para el... ¿ya? Habla, Padre, que tu siervo oye. Una persona a quien yo estimo muchísimo me dijo, Nelson, quiero hablar contigo. Ajá, ¿qué te pasa? No sos la misma persona que yo conocí. Porque andábamos, hermano, los compañeros de maldades. Y en mí salió no una respuesta, lágrimas. ¿Por qué? No porque yo había sido descubierto, no porque me iban a poner el dedo, no porque iba a perder un privilegio, sino porque verdaderamente entré a entender y me vi a mí mismo a través de cómo Dios me miraba a mí. ¿Por qué si Dios te amaba tanto, pagó un precio tan alto por ti, puso la sangre de su hijo por ti, y ahora debajo de la cruz venimos a hacer altares personales, a hacer cosas, pecado que a usted se le ocurra? Pastor, pero usted se ve bien santo. Usted también, hermano, pero andamos en las mismas. Yo he contado en otras ocasiones, solo para poner un ejemplo, que hace mucho tiempo, en uno de mis cumpleaños, yo salí en mi vehículo y atropellé a una persona. A todo el mundo le he dicho siempre que la recogimos y que la llevamos al hospital y todo. Y todo el mundo me ha creído. ¿Y si no hubiera sido así? ¿Y si hubiera huido? ¿Y si hubiera muerto la persona? No le digo qué pasó, le digo, ¿y si hubiera? Y eso nadie lo sabe. Y a la gente que le he dicho, la recogimos, la llevamos, todo arreglamos, dinero ahí, pum. Eso por contarle algunas cosas. Vámonos a usted y a mí. Y aquellas cosas que tus padres no saben, nunca supieron, nunca se dieron cuenta. Si uno cuando es joven es pícaro. Cuando mi papá se dormía, saludos mamá, yo me salía de la casa. Uno de cipote es tan supuestamente astuto para hacer las maldades, que como el carro era estándar, se quedaba sin alarma, se quedaba en la calle, y para no
hiciera bulla, ¿verdad? Lo sacaba empujado y ya cuando iba en la bajadita, ahí lo encendía. Y nadie supo, hasta ahorita que me estoy confesando con mi papá por internet. Y delante de los ojos de todo el mundo tú puedes ser la persona más correcta. Y decimos solo yo sé. No, mentira. Dios también ve. Dios también ve. ¿Qué persona puede abrazar la gracia? El que ha saboreado lo que es el pecado. El que se ha visto en el espejo y ha dicho: Señor, como tú siendo santo, me vas a permitir a mí, que soy un mentiroso, que soy un ladrón, que soy un estafador, que le he hecho daño a tantas mujeres, que le he hecho daño a tanta gente, que he probado lo que se te ocurra, drogas, sexo, marihuana, que he matado gente. Señor, como yo. Y ahí entra la gran convicción. Gran convicción. Si he abrazado la gracia, la sangre de Cristo borra todos mis pecados. Pero si no tengo la convicción, la misma culpa me va a ir alejando, me van a ir alejando, me va a ir alejando, me va a ir alejando. ¿Por qué? Porque no conocimos la gracia. Si hay un tema que puede cambiar el resto de tu vida, es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, si algo he aprendido, es que limpia. Y testimonio de ello es que se refleja en tu cuerpo cuando la gracia ha limpiado tu alma. Duermes a gusto, duermes en paz, la comida ya no te hace daño, ya vives más tranquilo, ya vives con aquella dulzura, ya no vives con aquella amargura, ya no vives con aquella tensión. ¿Por qué? Porque la gracia ha limpiado tu alma y por tanto ha sanado tu corazón. Hay un salmo precioso donde dice: mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos. Y lo dijo David. ¿Qué hizo David? Llegó a conocer la gracia después de haber experimentado el dolor del pecado. Si algo he aprendido también es que la gracia es suficiente. La gracia siempre es suficiente. No importa a cuántas personas hayas dañado. No importa con cuántas personas te hayas acostado. No importa a cuántas personas hayas asesinado, ya sea de pensamiento o en acción. La gracia siempre es suficiente. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo todavía, aún adentro de la iglesia, grandes pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué hace? Nos consuma la gracia, nos la regala y nos dice: ¿sabes qué? Con mi gracia te limpio el alma y quiero limpiar tu corazón también de toda culpa. Para que la culpa no te aleje a mí, sino que la culpa haga que te aferres de mí. Muchos vemos la gracia como la cuerda que sostiene o que nos une a un globo de aire. Y andamos con la gracia paseando, la verdad, por todo el parque. Yo soy cristiano, yo soy salvo. Y andamos enseñando el globito de la gracia arriba. Y la agarramos así suavecito porque si es un globito. La gracia no es ese cordoncito que une tu mano con un globito que quiere jalar para el cielo. La gracia es lo que sostiene tu mano, como cuando tú eres un alpinista y estás al borde de un barranco. Son dos formas distintas de tomar el hilo. Con una tú dices suavecito, ¿verdad? Aquí ando mi gracia, aquí ando la gracia. Yo soy cristiano, para honra y gloria del Señor. Aquí ando la gracia, aquí ando la gracia. Pero cuando entiendes qué es la gracia, que la gracia es el perdón por tus pecados pasados, presentes, futuros, para tus mayores errores, tus mayores accidentes, las peores cosas que hayas hecho, las peores aberraciones, no vas a agarrar la gracia así. La vas a agarrar así, porque es lo que sostiene tu vida. Es lo que sostiene tu comunión para que no te separes, para que no caigas en ese abismo que es la separación entre Dios y el hombre, que es el pecado. Si algo he aprendido es que la gracia es lo que nos sostiene. La gracia, número 1, te limpia. 2, la gracia siempre es suficiente. Y número 3, la gracia te sostiene. Por eso tiene que quedarse importante, pero importantemente clavado en tu mente, cómo vas a agarrar la gracia. La vas a agarrar como un globito, algo tan insignificante como: ay, sí, la gracia. Ay, mentí, pero eso no es nada. Ay, no le di el vuelto, pero eso no es nada. Por ahí hay un hermano que fuimos a echarle gasolina al vehículo y él fue a pedir que le fueran el tanque. La muchacha le dijo: ok, ven.
lo folió, regresó él y la muchacha le dijo, ¿qué crees? Se le olvidó a la muchacha que tenía que cobrarle. Y viene el hermano y me dice, pastor, ¿y usted metió la tarjeta aquí? Se regresó donde mí. Le digo, no, ¿por qué? Es que la muchacha no me ha cobrado y me dijo que quería. Quizás tu número de teléfono quiere, le digo. Y me dice él, pues no, quizás se debe haber equivocado. Fue otra vez y le dijo, te voy a pagar. Y la muchacha le pagó. Yo digo, en otra, su servidor, bendición de Dios, ¿verdad? Tan cara que está la gracia, Señor, por mandar ángeles. Y me voy tranquilito. Pero el que conoce la gracia, el que sabe que eso es pecado, o no lo hace como el hermano con el que yo andaba, o después se hubiera quedado, pero, ay Señor, y si se lo descuentan y no le cuadran. ¿Cómo abrazas la gracia? Como aquella conocida. Ay, no, a mí se fijó la bruta esta mujer. Te vas a aferrar a ella sabiendo que tu vida depende de la gracia. Vas a estar agradecido. Gracias, Señor, por esta cuerda que me sostiene. Gracias, Señor, porque tu gracia me sostiene. Gracias, Señor, porque tu gracia me limpia. Gracias, Señor, porque tu gracia me es suficiente. Pastor, eso suena a licencia para pecar, ¿no, papá? Porque el que conoce la gracia sabe cuál es el precio de la gracia. La gracia no es un montón de dinero que pagaron por ti. La gracia es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Y eso nos tiene que poner a pensar que si estamos bajo la gracia es porque estamos debajo de la cruz. Y si estamos debajo de la cruz, la pregunta es, ¿pecarías debajo de la cruz? ¿Y por qué pecamos debajo de los ojos de Dios si de eso no nos podemos ocultar? Solo porque alguien no te vio no significa que Dios no vio. Y con el hecho de saber que Dios te vio a ti y Dios me vio a mí, es suficiente para tener aquel dolor. Y te lo voy a poner con un ejemplo que quizás muchos me van a criticar. Tú te puedes levantar, y póngame atención, tú te puedes levantar de la cama de haber estado fornicando con una persona que no es tu pareja. Te puedes levantar con lloro, con lamento, con arrepentimiento y con dolor de tu corazón y seguir siendo salvo. Pero no te puedes ir a acostar a esa cama con gozo, con orgullo y con vanagloria, porque si no, no eres salvo. Tú te puedes levantar en arrepentimiento, pero no te vas a ir a acostar con orgullo. ¿Por qué? Porque el que conoce la gracia sabe el precio que se pagó. El que conoce la gracia conoce a Dios, y el que conoce a Dios sabe lo que el pecado es delante de los ojos de Dios. Y entonces cuando peco, ¿qué tiene que haber en mí? Te vas a levantar porque dice 7 veces que el justo y las 7 veces será levantado por su gracia. Pero te vas a levantar si eres salvo, con arrepentimiento, con dolor y con el firme propósito, Señor, no más. ¿Y qué hago? ¿Huyo de la gracia? ¿Huyo de Cristo? ¿Huyo de la iglesia? ¿Me siento hipócrita? No, porque entonces no conoces bien la gracia. Porque la gracia en tu pecado, en tu debilidad, te tiene que acercar al que todo lo puede. Porque la gracia, cuando verdaderamente opera en nosotros, y Pablo lo enseñó en el versículo que leímos. Por eso le hice la aclaración. Pablo escribió, 2 puntos. No que yo lo haya alcanzado. ¿Y quién es Pablo? El apóstol de la gracia. Y él dice, señores, yo no he alcanzado la perfección. Y lo dice, ni que tampoco yo ya sea perfecto ya, sino que prosigo para ver si me logro asir, tomar, agarrar fuertemente aquello de lo cual fui asido también por Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gracia? La gracia no es que tú eres perfecto, la gracia es esa provisión para que tú y yo podamos pararnos otra vez delante de Dios con humildad, con arrepentimiento, con dolor, con lágrimas, con sentido de humillación, para que sea Él quien nos levante y no huir de Él, porque Él nos va a ir a traer. La gracia es una provisión que te limpia, la gracia siempre es suficiente, la gracia siempre está ahí, la gracia es algo invalorable que Dios ha hecho por ti, que lejos de alejarte tiene que traerte de vuelta, porque solo en la cruz del Calvario, bajo la gracia de Cristo, vas a encontrar paz para tu alma. El cristiano se oculta, porque el pecado avergüenza. Si nos vamos a Génesis capítulo 3,
El hombre peca, desobedece a Dios y lo que se hace se va a ocultar, se va a esconder. Y Dios lo llama. Y Adán le dice, Señor, aquí estoy, lo que pasa es que tengo vergüenza porque estoy desnudo. Entre paréntesis, porque he pecado y te he desobedecido. El pecado avergüenza. Y el que no conoce la gracia se aleja a ocultarse. Pero Dios va y lo llama. Pastor, ¿puede pecar un cristiano? Sí. Primera de Juan, capítulo 1, dice, hijitos míos, les está hablando a los cristianos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, te lo pongo en las iglesias de Apocalipsis. Jesús llama a las iglesias a arrepentimiento. ¿Cuándo se arrepiente alguien? ¿Cuando ha hecho algo malo? ¿Qué había hecho la iglesia en las iglesias de Apocalipsis? Cosas malas. Errores doctrinales, errores de persona, enfriamiento, fornicación, lo menciona ahí. Pero en la gracia, Dios llama. Y llama a arrepentimiento. La gracia te limpia. La gracia es suficiente para tu pecado. La gracia siempre va a estar ahí. Y la gracia llama. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús en una de las últimas iglesias dice, he aquí yo estoy a la puerta de la iglesia y la iglesia eres tú. Y llamo. Fíjese que cómo son las cosas. A 5 de las 7 iglesias Jesús las llama a arrepentimiento. Jesús a la última iglesia va y le toca a la puerta. La gracia va y te llama a donde sea que estás. Jesús no dice, el que viene a mí, el que vengan a mí las iglesias y arrepiéntanse, no. Porque cuando andamos más perdidos, es cuando menos muchos de nosotros queremos regresar. Y si quieres regresar es porque su gracia ya te anda buscando. ¿Qué hace la gracia? La gracia va a ir a buscarte al lugar más oscuro, a la mayor soledad, a la mayor tristeza, a la mayor amargura. Ahí va a ir la gracia a llamarte, porque Él es el buen pastor y Él va cuando la oveja se ha descarriado, se ha perdido, y Él va a buscarla y le empieza a llamar. En el Salmo 23 hay una analogía bien bonita, cuando dice que Él va a buscar a la perniquebrada. Él empieza a llamar a la oveja. Él empieza a gritarle a la oveja. Cuando la oveja oye la voz, la ovejita le dice al pastor dónde está, y el pastor va y la rescata. Cuando escuches la voz de la gracia llamando a tu puerta, no es para recriminarte, no es para que te termines de alejar, no es para que tú sacarte en cara todos tus pecados, porque dice la Escritura que tus pecados quedaron clavados en la cruz del Calvario. Eso es la gracia, que Dios ya no se acuerda. Cuando te escuches la voz de la gracia, hundido en tu pecado, sea cual sea, hundido en tu lucha, sea cual sea, hundido en tu dolor, sea cual sea, y escuches la voz de la gracia llamando, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué es eso? El poder de la gracia en la cruz del Calvario, operando a favor de todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oremos. Bendito Señor y Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la gracia. Señor, somos indignos de presentarnos delante de ti, todos nosotros, Señor. Todos tenemos pecados ocultos, situaciones, Señor, que sabemos que no están bien contigo. El que dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso. El que dice que nunca ha ofendido a un hermano, a una persona que nunca le ha hecho mal a nadie, le hace a él mentiroso. Muchos de nosotros hemos dañado a nuestra propia familia. Muchos de nosotros hemos dañado a nuestros propios hermanos. Muchos de nosotros hemos hecho cosas que quizás nadie sabe. Lo que sí sabemos, Señor, en esta mañana es que tu gracia limpia el alma, limpia el corazón, limpia la mente, limpia la culpa. Ese dolor, Señor, que pudimos haber sentido, esos errores que pudimos haber cometido, llámense abortos, abandono de un familiar, de un hijo, los desprecios que le hicimos a alguien, el abuso que cometimos sobre alguien, la sangre que derramamos de alguien. Tu gracia limpia, Señor, y tu gracia es suficiente. Señor,
Aquí no hay nadie que sea digno de ti. No hay nadie, Señor. Pero para abrazar la gracia tenemos que saborear primero lo amargo del pecado. Decirte, Señor, cuán doloroso es para nosotros estar cometiendo cada vez las mismas situaciones. Que tu gracia, Señor, que limpia, que es suficiente, que siempre está ahí, que tu gracia, Señor, nos sostenga. Que podamos tomarnos de la gracia, Señor, como ese alpinista que tome ese lazo sabiendo que bajo él hay un abismo sin fin, y que esa cuerda llamada gracia, al otro lado esté ese Dios de amor, esté esa cruz del Calvario. Que el día que nos soltemos de la gracia no hay nada para nosotros. Pero, Señor, si nos vamos a tomar de la gracia, que lo hagamos con todo fervor, con todo amor, sabiendo lo que ha costado, sabiendo que es la sangre del Cordero. Que cuando, Señor, podamos ministrar, ya sea desde un púlpito a una persona, oremos los unos por los otros, Señor, ese sentimiento de ser indignos no nos acuse, porque nadie es digno, sino que nos arroje de rodillas con arrepentimiento y con dolor a la cruz, sabiendo que ahí tu gracia fue derramada por nosotros para hacernos dignos. En esta hora, iglesia, si tú quieres pedirle al Señor, como Dios le dijo a Pablo, mi gracia te es suficiente, bástate en mi gracia, te invito a que puedas cantar esta alabanza conmigo y decirle, Señor, yo me tomo de tu mano, me tomo de la gracia, porque es lo único que me sostiene, porque es lo único que limpia, porque sé que es suficiente, porque sé que siempre está ahí. Cante conmigo, he decidido seguir a Cristo. He decidido